Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cada día que comienza, quiero decir, cada vez que empezamos el día, seguramente pues hemos invocado muchas veces a nuestra Madre Santa María. Un Ave María, un Bendita sea tu pureza, un Oh Señora, oh Madre mía, cada uno según ha aprendido desde niño, pero es lógico que desde el principio del día y hasta el final, pues salga de nuestro corazón ese deseo de invocar, de acudir a su intercesión, a nuestra Madre Santa María. Quizás incluso porque te recuerda cosas de antes, de niña, o porque te trae a ti a la memoria también recuerdos de tu familia, o simplemente porque la queremos. Y hoy, este rato de oración nuestro, final del último día de convivencia, este domingo, vamos a ir desgranando algunas ideas sobre nuestra Madre Santa María, algunas cosas que nos pueden ayudar también hoy a hacer nuestra oración con María, nuestra Madre. Mirad, desde el principio de la vida de la Virgen, ¿no? Nos podemos remontar hasta incluso la vida de María Niña, ¿no? Pero muy especialmente en el momento en que María descubre, se le anuncia la vocación, su vocación de Madre de Dios. Desde ese primer momento, especialmente ahí, que es cuando empieza su misión más concreta, ¿no? Que de ser la Madre de Dios, ¿no? Y la Madre nuestra, pues María está disponible. María ha puesto en manos de Dios toda su vida. Y se entiende en el contexto, además, de una mujer que solo quiere vivir para Dios. Que incluso antes de ese momento de la anunciación, inesperado por otra parte, ella ha puesto a disposición de Dios toda su vida, renunciando incluso a la maternidad. Por eso María esa promesa de virginidad la cumple y Dios la preserva también en la anunciación, en el momento de la concepción. Y desde que pronuncia María, nuestra Madre, el fiat el hágase, con el que da su consentimiento a ser la Madre del Redentor, la Virgen ya más concretamente, pues se entrega con una donación total a colaborar en la obra de Dios, en la obra del Hijo. Así diríamos que la maternidad de María alcanza una plenitud única. Pues porque una plenitud única, porque ese amor materno al Hijo se extiende a todos los hombres. Es pleno. Y si te vas también pues a cómo el pueblo cristiano a lo largo de toda la historia, ¿no? Y hoy y siempre, desde el principio, ha creído y ha mantenido ese culto a la Virgen, por encima incluso de controversias concretas, pues se descubren un montón de situaciones y un montón de momentos en los cuales a uno le conmueve, ¿no? Me conmueve como aquellos primeros cristianos, incluso en la propia vida de la Virgen, acuden a ella. Como aquellos primeros cristianos, ya cuando la Virgen se ha ido al cielo, pues también proclaman de una manera todavía pues como poco hecha, pero después se va concretando,
esas cosas que a ellos les parecían, algunos incluso porque la habían conocido, otros porque les cuesta los que le cuentan los que la han conocido, como en María se daban muchas cosas que la hacían muy especial. Muy especial. Y desde el principio, esa veneración a la madre del Hijo, a la madre de Jesús, está en las entrañas de la fe. Y es, diríamos, para nosotros como una especial, es como para nosotros como un especial aspecto de nuestra piedad y de la fe cristiana. Y así, por ejemplo, en Éfeso, en el año 431, en Éfeso, porque esa ciudad, pues hay una tradición multisecular de que, aunque no está nada comprobado por otra parte, de que allí vivió la Virgen, pues allí sí que fue el concilio, y allí narran que los padres conciliares, y el pueblo cristiano reaccionaron en ese concilio escandalizados contra un tal Nestorio, que era arzobispo de Constantinopla, cuando negó que María era la verdadera Madre de Dios. Y describen su alegría desbordante cuando el concilio de Éfeso proclama solemnemente que María es Madre de Dios, Theotokos, dice la palabra griega, que María es la Madre de Dios, lo proclama en su maternidad divina. Y el pueblo sale, lo narra muy bien una homilía de San José María, sale a las calles para proclamar la maternidad de María, divina de María. Hay, desde el principio además de la vida de la Iglesia, pues pequeñas oraciones que el pueblo cristiano, imágenes de la Virgen, pequeños detalles que el pueblo cristiano compone. Se compone el Ave María con las palabras del ángel y las palabras de Isabel, y después oraciones que el pueblo cristiano desde el principio, y eso sigue siendo así, ha ido componiendo a Santa María. Por ejemplo, sabéis muy bien que según la tradición, la primera oración mariana, por lo menos conocida, es esa que dice Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Más o menos se cree que a mediados del siglo III esta oración ya estaba bastante extendida en la Iglesia. ¿Y qué dice? Pues Subtum, dice en una de las versiones más antiguas, dice Subtuis miseribus confugimus, et sub tua misericordiam confugimus. A tus entrañas nos acogemos, dice. Subtuis miseribus confugimus, a tus entrañas nos acogemos. A tu misericordia nos acogemos, dice. Es decir, fijaros cómo el sensus fide del pueblo cristiano ha llegado a eso también. La ha considerado siempre como madre, y que ¿dónde nos acogemos a una madre? A sus entrañas, a donde nace el hijo, a donde la madre es más, por así decirlo, más madre, su propio seno. ¿A dónde me acojo? A ti, madre mía, a tu corazón, a tus entrañas. A tus entrañas. De ahí que esa maternidad de la Virgen, de María nuestra Madre, pues no sea algo, como diríamos, circunstancial en María, sino que está en el núcleo de su propia vocación. Por ese título, escribe concretamente nuestro Padre, fue concebida inmaculada y está llena de gracia, es siempre virgen, subió en cuerpo y alma a los cielos, ha sido coronada como reina de la creación entera, por encima de los ángeles y de los santos. Más que ella, solo Dios. Más que ella, solo Dios. Bueno, pues esa maternidad, es decir, que María está compaginada perfectamente con la virginidad. Es una maternidad sublime, única. Es una maternidad que le lleva a una dedicación completa a Dios. Y yo creo que esas palabras, ¿no? He aquí la esclava del Señor,
expresan muy bien, expresan perfectamente el hecho de que desde el principio ella acogió y entendió la propia maternidad como algo tan sublime como donación total de sí, de su persona, al servicio de Dios. Y toda esa participación mariana en la vida de Cristo, su Hijo, o vocación materna, la vive de acuerdo con su vocación a la virginidad. Es decir, se entrelazan perfectamente maternidad y virginidad en la Virgen. Todo está a la disposición de Dios. Todo. Todo María lo ha puesto a su disposición. Bueno, todo esto que vamos hablando en nuestra oración esta mañana, a mí me parece que nos sirve a cada uno de nosotros también para mirarnos a nosotros en María Santísima. Para mirarnos y pensar en nuestra propia vida. En tu vida como madre, como esposa, como hija, también, y mirarte en María, ¿no? Es decir, cabe decir que la vida, la historia de la salvación y nuestra propia vida debería estar y la nuestra debería estar marcada también por esos rasgos inconfundiblemente maternos. La vida de la Iglesia y toda nuestra fe y nuestra tiene una componente mariana, mariológica si quieres, impresionante. Yo creo que no entenderíamos nuestra propia vocación de cristianos sin ese componente materna de María. A la hora de aprender, a la hora de crecer en nuestra piedad, a la hora de la educación de tus hijos, a la hora de si uno va repasando, ¿no? A la hora de dirigirnos al Señor, ¿no? Qué fácil es hacerlo por medio de María. A Jesús siempre se va y se vuelve María, decía nuestro Padre. Ahora con ella qué fácil es. Es decir, toda nuestra vida, y ahí entiendo todas nuestras circunstancias, nuestros trabajos, nuestras luchas, nuestras penas, nuestras alegrías, están también muy marcadas por la Virgen, por la vida de la Virgen. Es más, yo necesito de eso. Por eso te decía esta mañana, te decía al comienzo de la meditación, seguramente ya en lo que llevas de día, desde que has despertado hasta ahora, seguramente, y si no lo puedes hacer todavía, has invocado a María muchas veces. Una Ave María o un Señora Mía, lo que sea. ¿Por qué? Porque está unido a tu propia vida. Y seguramente también a la vida de tu familia. Esa imagen de la Virgen que a lo mejor tienes tanta devoción o te gusta tanto porque era de tus padres, de tus abuelos, de tus tatas. Hace unos años construyendo un centro de sacerdotes en La Coruña, hicimos uno nuevo, pues fuimos recogiendo cosas para completarlo, porque teníamos unas cosas de antiguo que había que tirar, ¿no? El oratorio nuevo, la sala de estar, las imágenes de la Virgen, fuimos comprando cosas. Entonces me apareció una señora mayor que sabía de esto, yo lo había hablado con ella ya también, un poco, y entonces yo le pedí que si tenía algo que pudiera echarnos una mano de alguna manera, ¿no? Y me trajo una imagen de la Virgen pequeña, pero suficientemente grande para poner en una sala de estar, ¿no? Bonita, preciosa, antigua, ¿no? Y entonces me la entregó con mucho cariño, ¿no? Además me la entregó ya restaurada, que era tan importante porque estaba bastante, pero era muy bonita, ¿no? Y entonces me dijo, mire, esta imagen era de mi abuela y sé que a ella se la donó, se la dejó en herencia, o sea, su bisabuela. Y ya ahí me pierdo, me decía. No sé hacia atrás cuánto tiempo ya tiene esta imagen, ¿no? Y entonces ella se notaba que le costaba darla, porque no tanto por la imagen, que tenía un valor, sí tenía cierto valor, ¿no? Pero sobre todo por el valor simbólico de aquella imagen de la Virgen, ¿no? Y bueno, la donó, ¿no? Pero claro, echando cuentas para atrás, pues fácilmente tenía más de 100 años o más esa imagen, ¿no?
Y claro, yo noté que era como de una parte de su corazón. Algo que tenía como una tradición familiar, pero bueno, que ella entendió, también su marido, ya mayores, ¿no? Entendieron que aquello iba a servir pues para un grupo de sacerdotes, seminaristas, lo que fuera, ¿no? Y que de alguna manera el servicio iba a ser muy bueno, ¿no? Y lo entregó, ¿no? La verdad es que el Señor la bendijo mucho después, sí, y siempre, ¿no? Por toda esa generosidad suya. Y le dio una familia estupenda, ¿no? Y, bueno, se notaba que era una mujer muy buena, ¿no? Y ahí está puesta. Después ya hicimos un estudio de fotos, la pusimos, hicimos varias fotos buenas, tal, y se las dimos, ¿no? Para que ella recordara esa imagen de la Virgen también, ¿no? Y cuando inauguramos la casa la invitamos también, bueno, hay más gente, ¿no? Que nos ayudó, pero claro, fíjate, es decir, cómo yo veía, ¿no? Eso, y seguramente pasa en tu casa lo mismo, ¿no? Es decir, esas imágenes que quedan en la historia, en la retina de la historia y del corazón de tu familia, que durante años y años y años y años pues ha estado ahí, y que son parte de la vida de una familia. Y es una cosa muy bonita, ¿no? Porque es la tradición que se va transmitiendo a lo largo de los siglos, donde delante de esa imagen rezan tus hijos y tus nietos, y a lo mejor tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos, porque ahí está muy metida. Pues esto pasa en la Iglesia. Esto pasándolo la vida de la Iglesia, es decir, la imagen de María, es decir, la figura de María, para nosotros durante siglos y siglos, los hombres, las mujeres, las generaciones de cristianos han mirado a imágenes de la Virgen distintas, todas ellas son María, pero, y así, pues, vas viendo, ayer os contaba, les decía, ¿no?, cómo pues en la evangelización de América la aparición de Guadalupe es fundamental, es una piedra de toque para toda la evangelización del continente americano, y en Europa pues lo mismo, ¿no? Te vas yendo hacia atrás y vas viendo cómo en muchos sitios la imagen María Santísima ha sido como un punto de referencia en cada país, en cada institución, para que esa fe fuera extendiéndose. ¿Por qué nuestro Padre, cuando alguien iba a empezar a labor en un país, lo que le daba era su bendición y seguramente una imagen de la Virgen? Primero, porque no tenía más, y segundo, porque quería que esa imagen fuera la que presidiera. ¿Por qué nuestro Padre se encuentra una imagen de la Virgen tirada en el suelo, ajada, y la coge y la arregla un poco y la enmarca, y es como una imagen que después pues está, es como la que preside los primeros días de los años de la labor apostólica de la obra? Porque tiene que ser el fundamento. El fundamento. Porque una de las primeras costumbres que nuestro Padre pone es la romería a la Virgen. Y así podemos ir viendo tantos detalles, ¿no? que son bueno, pues que son eso, ¿no? Tradición en la vida nuestra, y por otra parte, porque lo necesitamos. María en la Anunciación, María en la Visitación y María en ese testamento maravilloso y tremendamente fuerte del Calvario. María va repitiendo a lo largo de su vida el hágase. Esa aceptación de ser la madre de Dios, su maternidad unida a la virginidad, lleva consigo toda una vida de entrega, seguimiento a Cristo, amor al Señor, que incluye no solo el acompañamiento del Hijo en la cruz, sino también el cuidado materno de todos nosotros. Allí en la cruz, Cristo nos la entrega como madre, y a nosotros nos hace hijos de María. Es como un testamento que el Señor nos deja y que tiene un hondo sentido, que quizás todavía ni atisbamos, que quizás en el cielo, cuando estemos con María, lo entenderemos. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y con esas palabras el Señor confía su madre al discípulo, el discípulo a su madre. Los confía mutuamente. Y no solo para unos cuidados materiales que María necesitaba. Se quedaba sola.
sino también para una relación única de maternidad y filiación. Juan, y con él nosotros, es entregado como hijo. Claro, yo me imagino después en esos primeros años, en los últimos años de la Virgen y primeros años de la Iglesia, cuál sería la relación de Juan con María. En la casa de Juan, las conversaciones que tendrían, lo que María le contaría a Juan, sentimientos. Hay un librito por ahí que yo recomiendo siempre mucho, que es una historia de la Virgen escrita por Santiago Martín, que la verdad es que está muy bien escrita, que es como la historia del Señor contada por María en primera persona. Se llama, se os lo recomiendo leer cuando podáis, pues se lee muy fácil además, está novelado, pero es muy fidedigno al Evangelio, y es el Evangelio secreto de la Virgen María. Os lo recomiendo, si lo conseguís que lo leáis, porque es piadoso y es bueno, ¿no? Y habla mucho de esto, ¿no? Los sentimientos de la Virgen. Los sentimientos de la Virgen. ¿Qué pensaba la Virgen? Pues, evidentemente la imaginación del autor, pero que es súper fidedigno, o sea, por supuesto fiel al Evangelio, y ya es también la propia vida interior de una persona, lo imagina, ¿no? En ese Evangelio secreto de la Virgen, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pensaría María? ¿Qué sentimientos habría en su corazón cuando la Anunciación, cuando el nacimiento en Belén, cuando el Caná, o cuando el Señor está ya en los años de la vida oculta? ¿Qué sucedería en la vida de la Virgen, en el corazón de la Virgen, ¿no? Bueno, pues todo eso seguramente, en aquellos primeros años, Juan tendría largas conversaciones con la Virgen. Y además los demás apóstoles, entiendo también que San Lucas, porque evangelistas, porque San Lucas es que cuenta todas esas cosas que solamente María le pudo contar, la Anunciación, el nacimiento, etc. ¿Qué conversaciones tendrían? Ella, que era la madre ya de aquel hijo de Juan, y en él todos nosotros. Y me voy a mi vida y a la tuya. ¿Qué conversaciones tenemos nosotros con María? ¿Le abres el corazón? ¿Le preguntas? ¿La tratas como madre? ¿Le dices lo que la quieres? Seguramente lo has hecho con tus hijos, les has enseñado, y te conmueve verles rezar también delante de la Virgen. Pero eso nace de tu corazón. De tu corazón. ¿Qué conversaciones tendrían? Esas son las conversaciones que yo quiero tener contigo, María, contigo, Madre mía, para decirte tantas veces lo que te quiero, lo que necesito de ti, que por favor le digas a tu hijo que no sé qué, uluquaris pro bonis nobis, que decimos en las preces, que hables de mis cosas, las cosas buenas que yo hago también, que le digas a tu hijo que... Mirad, todo hombre nace bajo el corazón de la madre y crece en su seno oyendo los latidos de ese corazón. Todo hombre con su madre aprende a andar, con ella aprende a hablar. Ella nos enseña el lenguaje materno, que es como el cañamazo íntimo de nuestra personalidad. Bueno, pues todo eso de una manera igual, análoga, se cumple en la maternidad espiritual de María. Bajo su protección acudimos a la vida de la gracia. Qué costumbre tan bonita hay en las familias cristianas cuando al niño recién nacido y recién bautizado se le ofrece a la Virgen, ¿verdad? Se ofrece a la Virgen. Yo siempre que puedo y lo hago, y es un niño, le ofrezco a la Virgen, con la madre y el padre y los hermanos delante, y le pido a la Virgen que lo haga cura, pero en fin, luego la madre a veces se me ponen nerviosas algunas, pero que si puede ser el que le dé la vocación. Pero pues ya ofrecemos ya desde el principio, fíjate, desde el principio, ¿no? Nacemos en la vida de la gracia,
Con ella aprendemos a vivir, a caminar en la vida espiritual. Con ella aprendemos el dulce lenguaje del amor y de la piedad, el lenguaje de la vida cristiana. A veces son pequeñas oraciones, incluso muchas veces son simplemente miradas a esa imagen que te decía antes que está en tu casa. Y la madre sabe hacer asequible la capacidad del hijo, la lección que sin ella a veces es inalcanzable. Si nosotros, de una manera análoga, imitamos a María, también estamos participando de alguna manera de su maternidad espiritual. El papel de María, dice en uno de sus libros don Javier, el papel de María en la lucha espiritual del cristiano se identifica con el de una madre. No dudemos. Los hombres necesitan de una madre en el orden sobrenatural que les ayude a ser hijos de su Padre Dios y que les enseñe a llamarle papá, como hacen todas las madres con sus hijos. Que les haga comprender que son hermanos de sus hermanos y sobre todo hermanos de Jesús. Que les ayude a poner cariño con el trato con Dios, esa ternura y ese afecto que las madres transmiten con su agradable sabiduría en el ámbito familiar. Que les auxilie para huir de embaramientos, rigideces y dramas nacidos de olvidar que son pequeños y débiles. Una madre en el orden sobrenatural que, como las madres de la tierra, acuda al lado del hijo doliente y lo conforte, lo consuele y lo sostenga. Escribe así, de manera preciosa. Vamos a ir terminando nuestra oración esta mañana y para ello nos dirigimos también, otra vez a nuestra Madre Santa María. Y le decimos, que ella nos ayude a imitarle, a tenerla en el corazón, a que de verdad, en la dimensión mariana de tu propia vida interior sea algo muy importante. No solamente porque acudes a ella necesitada, que lo haremos todos los días, sino porque, fijándote en ella y en su vida, procuras imitarla. Es omnipotencia suplicante, a ella le pedimos todo, pero es también un ejemplo de vida, de fe, de pureza, de amor, de esperanza. Qué bonito es ver cómo tanto Juan Pablo II como el Papa Francisco, como el Papa también Benedicto XVI, han ido aumentando esas pequeñas oraciones en las letanías, esas invocaciones a María. Mater misericordiae, Mater Spei. Le decimos ahora, o antes recordar, Reina de la familia, Madre de la Iglesia. Son invocaciones que hemos ido aumentando en las letanías del Rosario, que nos recuerdan aspectos de la vida de la Virgen, pero que nos hacen quererla más, ayudarla, a pedirle más cosas concretas. Bueno, pues eso es parte de tu vida. Qué bueno es que aparezca todos los días, en el rezo del Rosario, bien hecho, parándote a rezar el Ángelus con devoción, o rezando esas 3 Ave Marías de la noche, pues también con atención, aunque estés cansada. O simplemente porque ya sabes en tu casa o donde trabajas, si lo tienes allí cerca o donde sea, dónde está esa imagen de la Virgen que te enamora y a la que miras y le dices una pequeña ejaculatoria. Puntos de referencia que necesitamos. Vamos a dirigirnos a ellas también ahora, al final de nuestra oración y en la Eucaristía, en la Santa Misa. En ella, en la Eucaristía, también está María, tanto porque se le invoca de vez en cuando, como también porque estamos allí, estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo, ese cuerpo y sangre de Cristo que estuvo en el seno de María. La sangre de Cristo tiene tanto que ver con la sangre de María. A ella, a nuestra Madre, le pedimos que nos haga ser cada día más marianos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.